¿no? O, o militares y que pueden tener una fractura a nivel de los metatarsianos o la tibia proximal. El mecanismo también puede ser, para que puedan entender, un mecanismo directo o indirecto. Como se dice, el mecanismo directo es la fuerza aplicada directamente sobre el hueso y puede ser de forma, puede originar fracturas contusas por aplastamiento en el cual existe eh, muchos fragmentos, o las fracturas por arma de fuego. La fractura de arma de fuego, por su naturaleza, se considera una fractura abierta y dentro de la clasificación vamos de frente a una fractura Gustilo tipo 3. Toda fractura arma de fuego se considera fractura abierta, clasificación Gustilo 3. El mecanismo indirecto puede ser mecanismo de flexión, torsión, tensión, compresión, cizallamiento. En relación a al mecanismo de flexión, entonces existen varios vectores sobre las cargas de flexión y un vector opuesto que va a producir un trazo de fractura que se conoce como transversa oblicua corta o una fractura oblicua larga, ¿no? Son dos fuerzas de direcciones paralelas que actúan en un mismo sentido, pero en cada extremo del hueso sobre una en medio que se contrapone, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque cuando ustedes tomen una radiografía y observen un tipo de fractura que puede ser de forma, Doctor, sí, creo que está pasando diapos porque no se ve las diapos que está pasando. Está como, no, no se ve. se ven las diapositivas, pero creo que no está pasando. No se ve qué está pasando. Está Ah, como congelada la imagen. y ahí, Doctor ¿ve? ¿Se Vilches. ve? ¿Y ahí ven la Está la diapositiva? ¿Y ahí ven la programa. diapositiva? No, no se aprecia nada. Qué raro. A ver. ¿Y ustedes qué están viendo? ¿La primera diapositiva? No pasó ninguna. Se ve mecanismos biomecánicos, energía disipada, alta energía, baja energía, la primera. Eh, ¿Puede dejar de compartir y compartir otra vez para ver si... Sí, voy a hacer eso. Doctor Vilches, buenas noches. Disculpe Sí, hola. por la tardanza. Soy Pescorán. Ah, ya, listo. Eh, y ahí, ¿lo ven? Ahí se está viendo. Ahí ya se Y está viendo, acá, doctor. y acá. Sí, sí. Ahí está cambiando. Sí, está cambiando. Ya, creo que se colgó, se fue la señal. Ya. Ya. Bueno, esta es las fracturas de tipo indirecto en flexión, en el cual les comentaba que existen dos fuerzas de direcciones paralelas y una que en medio que se contrapone produciendo un estado de tensión y se dan fracturas transversas, oblicuos cortos, oblicuos largos. Le comentaba que cuando ustedes tomen una radiografía y observen ese tipo de fractura, ustedes pueden verificar lo que dice el paciente con lo que están tomando la radiografía, ¿no? Porque a veces en el seguro pueden llegar fracturas como accidentes de tránsito y ellos manifiestan, no, que me he caído de altura. Entonces, eh, vemos una radiografía, es una fractura comminuta, ¿no? Pero que no guarda relación cuando ellos dicen, me he caído, ¿no? Entonces, si un paciente se cae, eh, puede ser que tenga un tipo de fractura de tipo transversa oblicua corta, ¿no? Oblicua larga o una fractura de tipo espiroidea cuando todo su cuerpo gira sobre el eje de un fémur, de un hueso largo como el fémur y te puede producir una fractura espiroidea. Entonces, lo que les quiero decir es
que lo que el paciente manifiesta de cómo fue su accidente generalmente es reflejado el trazo de fractura cuando tú lo observas en la radiografía. Entonces, cuando existe una discordancia, en ese sentido, tú tienes que seguir indagando, ¿no? Indagando más en la anamnesis porque posiblemente te está ocultando una cosa, ¿no? Las fracturas transversas también se dan a veces cuando existe un mecanismo directo, eh, cuando una persona es agredida por terceros y para cubrirse su cara coloca el antebrazo, ¿no? Para cubrir su cara y el objeto contuso puede producir una fractura a nivel del cúbito, ¿no? Muchas veces, no muchas veces, sino en algunos casos se ha observado ese tipo de lesiones en mujeres que tienen maltrato o agresiones por sus parejas, ¿no? Y las mujeres por no eh, hablar, por vergüenza, ¿no? Te dicen otra cosa que no guarda relación con cuando nosotros observamos una radiografía. El mecanismo de torsión que puede producir una fractura espiroidea. El mecanismo de tensión se da en pacientes jóvenes, deportistas, donde existen dos fuerzas que actúan en la misma dirección, pero en sentido opuesto, ¿no? Se da en pacientes que hacen deporte, jóvenes, como fractura de la tuberosidad anterior de la tibia. Fracturas de compresión son fracturas de altura, se da en huesos esponjosos como a nivel de la vértebra o a nivel de la tibia proximal, la fractura de Chasker, que esto lo van a hablar un poco más cuando tengan la clase de miembro inferior. Y las fracturas de cizallamiento son debido a dos fuerzas paralelas en sentido opuesto, ¿no? Que también te puede dar una fractura de forma transversal. Para ello se tuvo que clasificar cómo el traumatólogo puede realizar el análisis de una fractura para la toma de decisiones. Entonces, en Suiza hubo médicos que idearon o fueron los pioneros de la filosofía AO y que actualmente todos los traumatólogos a nivel del mundo hablamos una sola clasificación. También existen epónimos, ¿no? Pero cualquier traumatólogo del mundo siempre va a reconocer y hablar una clasificación AO. Y esto sirve para entender la personalidad de la fractura, nos permite hacer un análisis más riguroso, una mejor toma de decisiones que nos permita salvar la vida, eh, conservar el miembro y recuperar la función, que es el objetivo principal. Anteriormente, antes de esta filosofía AO, en el cual está relacionado al tratamiento quirúrgico, solamente la parte traumatológica quería que consolide el hueso, pero podría consolidar con una mala alineación, ¿no? Con una deformidad en valgo, varo, o ocasionaba también una rigidez de la articulación. Entonces el objetivo es restaurar la función de tal manera que tenga menos secuelas, menos complicaciones y nosotros poder devolver al paciente joven a la actividad económica, ¿no? Para que siga produciendo o a la persona anciana para evitar que se incremente la morbilidad y la mortalidad. Siempre es importante conocer los factores generales o locales que pueden ocasionar una complicación clínica o una complicación quirúrgica
por el tipo de fractura que tiene. Entonces, la planificación está en relación al paciente, la injuria, la lesión, ¿no? El equipo de atención y el recurso logístico. Hoy día estábamos hablando con sus compañeros en relación al recurso, es donde el paciente se va a atender en relación al sistema de salud, en el cual había un tema de debate sobre el artículo que se mandó, el costo-beneficio de la enoxaparina con la aspirina, ¿no? Eh, en relación a los recursos del Estado que te puede proveer cierto tipo de farmacología o cierto tipo de tecnología para poder solucionar tu problema. Entonces, en relación a los principios de la AO, tenemos el principio de la estabilidad, ¿no? Que permite alinear los fragmentos, que puede ser una estabilidad absoluta o relativa, para que forme el callo óseo primario, técnicas de reducción, el manejo de partes blandas, que es muy importante porque nos puede llevar a un proceso infeccioso, una necrosis de piel, ¿no? Varias cosas que puede producir una excesiva desperiodización que compromete el aporte biológico y por ende la consolidación de la fractura y que te puede llevar a un retraso de consolidación o una falta de consolidación. Y tu técnica quirúrgica, ¿no? En relación a la técnica quirúrgica, existen varias técnicas quirúrgicas y la técnica que tú desarrolles es en relación a la escuela donde te formas, ¿no? Si tú te formas en Perú, Colombia, Brasil, Chile, Estados Unidos, o la parte de cualquier país europeo, cada uno, nosotros hablamos de escuela, ¿no? Escuela en el tipo de abordaje, una escuela en el tipo de material que utilizamos, ¿no? Porque si bien es cierto, existe una patología, existen diferentes formas de abordar, de diagnosticar y tratar, aún teniendo las guías de práctica clínica, los últimos estudios, siempre va a haber ciertas diferencias, ¿no? La clasificación es una clasificación alfanumérica en el cual vemos el húmero como número 1, el antebrazo 2, el 3 es el fémur y 4 es la tibia, ¿no? Esto creo que es lo principal, el 5 es la columna, 6 pelvis, pero los colegas o sus docentes que les van a hablar clasificación AO y epónimo, ¿no? Puede ver una clasificación de la fractura de tibia proximal que puede ser 4-1, ¿no? Pero posiblemente le hablen de la clasificación de Chasker o una evaluación tomográfica que es la de Chasker-Caffury, ¿no? Entonces, ese tipo de clasificación nos permite tomar tomas de acciones y para, para poder dar una mejor tasa de éxito, ¿no? Eh, entonces, eh, después de que hemos numerado, también vamos a dividir al hueso largo en tres segmentos, ¿no? Una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. La epífisis proximal con número 1, diáfisis 2, epífisis distal tipo 3. ¿Cómo yo desarrollo o cómo yo puedo decir cuánto es mi epífisis o cuál es el límite de mi epífisis y mi diáfisis? La epífisis, nosotros tomamos como referencia un cuadrado. ¿Y cómo yo hago un cuadrado? Uniendo los extremos de la articulación y estos lo voy
siendo equidistantes hasta formar un cuadrado, ¿no? Y tenemos excepciones como el fémur proximal, el húmero proximal y el segmento malleolar. Después de que nosotros le hemos dado una clasificación numérica, ya viene la clasificación alfabética. Y en relación a la parte alfabética, vamos a tener como letras el ABC, tanto en la diáfisis como en las epífisis. En relación a la diáfisis, la letra A significa que un hueso tiene dos segmentos. El tipo B significa que tiene tres fragmentos. Y dentro del tercer fragmento es lo que se conoce cuña o ala de mariposa. Y el tipo C es que tienen más de tres fragmentos, que se conoce como una fractura cominuta. Eso es en el hueso largo diafisiario que corresponde todos al número 2, 2, 2, 2, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta o alguna duda? Muy bien. Y si seguimos clasificando, nosotros podemos hablar como fractura transversa o fractura en tercer fragmento a la mariposa o fractura cominuta. Pero dentro de la clasificación AO, la A1 es una fractura espiroidea, que son dos segmentos. Las A siempre hay dos fragmentos. La 2 es mayor de 30 grados, que sería una oblicua corta, y la 3 menor de 30 grados, que sería una fractura tipo transversa. El B1, B2 y B3 es una fractura en tres fragmentos en ala de mariposa, ¿no? En el cual el B1 es de tipo espiroideo, el trazo es espiroideo. El tipo B2, como el A2, es una oblicua corta, pero con tres fragmentos, y la B3 es cominuta. Y en la C1, C2 y C3 es igual en relación al trazo de lesión. En la tipo C1 son las espiroideas multifragmentadas, en la C2 es la en forma segmentaria y en la C3 es en el cual el tercer fragmento también está con minuto. En relación a la articulación, en el cual hablamos de la epífisis proximal o distal, que puede ser el número 1 o el número 3, ¿no? Si es proximal o distal. El A se refiere a que la fractura es a nivel de la metáfisis. El B es que la fractura es un solo cóndilo. Y el tipo C es que son la parte de la articulación es dos cóndilos, ¿no? La tipo A es extraarticular y la tipo B es articular. Una fractura articular parcial en la tipo B y una fractura articular eh, completa en la tipo C. La clasificación a nivel de la metáfisis puede ser una A1, A2, A3, A1, dos fragmentos, A2 en ala de mariposa, o sea, la metáfisis, y en la 3 es cuando la fractura es cominuta. ¿Qué significa eso? Al tener mucho más fragmentos, para poder reducirse nos hace un problema y tenemos que utilizar un implante que nos dé una mayor estabilidad angular, rotacional y traslacional. O sea, necesitamos utilizar otro tipo de
material para la osteosíntesis conforme se va volviendo un poquito más complejo. En la B1 es un solo cóndilo, ¿no? En la B1 es el cóndilo lateral, en la B2 el cóndilo medial y en la B3, que se conoce como fractura de Hoffa, ¿no? Que es el cóndilo posterior en su plano sagital. En la C1, C2 y C3 es ambos cóndilos, ¿no? En la segunda es con una extensión a nivel de la metáfisis, C2 es cominución de la metáfisis y la C3 es cominución tanto de la parte articular y de la parte de la metáfisis. ¿Por qué es importante tener en cuenta una fractura B1 o C? A ver. Ángela Celeste. Ángela, Sí, doctor. cuando tú evaluas un paciente y Ah. tomas una radiografía de rodilla, vamos a poner hipotéticos casos. Tienes un paciente a las 8 de la mañana y diagnosticas una fractura tipo A1 o A3. A3, pongamos A3. Después de 3 horas te llegó otro accidentado y encuentras una fractura B3. Y justo antes de salir de tu guardia te encuentras con una fractura C3. Eh, ¿Qué te hace pensar? ¿Qué le dirías al paciente? ¿Por qué es importante que sepas eh, este tipo de clasificación en relación a su Mm, pronóstico? mm, em, por la gravedad. Claro, la C3 es más grave, ¿no? Pero Ujú. te puede producir varias complicaciones, un síndrome compartimental, un tromboembolismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de la fractura, ¿por qué, qué, cuál sería tu análisis en tener una C3, una B3 o una A3? Desde el punto de vista de la función de la articulación de la rodilla. Mm, bueno, la A3, como es completa y multifragmentaria, tendría mayor daño óseo, mayor daño de tejidos blandos y podría tener un peor pronóstico al momento de consolidar o mayor pérdida funcional. Y en la C3, Esa sería en la C3, ¿me porque repites lo que dijiste, por favor? como es una fractura articular compleja y con minutas, porque es multifragmentaria, em, tendría mayor repercusión en lo que es la inestabilidad funcional, podría consolidar de peor manera o afectar, bueno, tener más daño óseo y mayor daño en tejidos blandos. Y en relación a la función, ¿a qué te refieres una alteración de la función? O sea, en qué te refieres? ¿En el rango de movilidad? Eh, a qué te refieres alteración de la función? Em, claro, podría afectar en la disminución de la movilidad al hacer los movimientos de extensión o flexión o tal vez limitar al momento de consolidarse, limitar el rango de movimiento Pero o por qué podría estar alterado el rango de movimiento, Ángela? ¿Y por qué? ¿Qué este tipo de fractura en un tiempo
tú dices, me puede producir una afectación del rango de movilidad. Pero ¿cuál es tu relación entre la fractura C3 cominuta de la articulación del fémur distal y la alteración en el rango de movilidad? Mm, Puede, podría generar una consolidación viciosa. Ya, puede condicionar una consolidación viciosa. ¿Qué otra cosa? Una consolidación viciosa, sí. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Mm, Y a nivel de la articulación, ¿qué te podría originar acá en esa zona? ¿Qué te podría originar esa fractura cominuta de la articulación en relación al rango de movimiento? Fibrosis. Ya, esa fibrosis se conoce en la parte de traumatología como una artrosis postraumática. Significa que conforme tú vas clasificando tu fractura y es una C3, que es una conminución no solamente en la metáfisis, sino a nivel de la articulación, lo más probable es que se dificulte o que no se reduzca anatómicamente la articulación. Y eso puede condicionar una lesión del cartílago, una destrucción del cartílago y se conoce como artrosis postraumática. Entonces, la artrosis postraumática conlleva en el tiempo a deformidades, como tú manifestaste, que también puede ser por una alteración, pérdida ósea a nivel de la metáfisis, ¿no? Pero a nivel de la articulación te produce disminución del rango de movimiento y dolor. En ese momento, nosotros podemos, después de una osteosíntesis, si detectamos una artrosis postraumática, podemos realizar un segundo tratamiento que es el reemplazo articular, ¿no? En este caso sería de rodilla. Eh, Hay también algunas patologías que son fracturas articulares, especialmente en ancianos, no ancianos, sino en pacientes geriátricos, que la probabilidad de éxito de una osteosíntesis es menor, por lo que en algunos casos recomiendan iniciar con un reemplazo articular. Existen criterios para realizar ese tipo de tratamiento. Entonces, la clasificación AO te permite hacer una mejor toma de decisión terapéutica, ¿no? No voy a hablar del húmero proximal ni el fémur proximal porque esa es una clase que lo van a tener de forma más detallada cuando lleve miembro superior y miembro inferior. Tampoco del tobillo lo voy a hablar. Principios de la estabilidad absoluta, los implantes, el tornillo de tracción, la placa de compresión y la placa de neutralización. Posiblemente conforme va pasando las semanas, eso se le va a hacer un poquito más fácil de entender conforme van avanzando su práctica hospitalaria. Los implantes de estabilidad relativa es el clavo endomedular, placa puente y fijador externo, en el cual no se desarrolla el callo primario, sino un callo de tipo secundario. Eh, María Alejandra, Sí, doctor. a ver, ¿este hueso qué es? ¿O qué parte del hueso es? ¿Qué hueso largo es? El fémur. Muy bien, ¿qué número le pondrías al fémur?
de acuerdo a la clasificación AO. Sería el 3. Muy bien. El fémur 3, porque el número, ¿qué número le pondrías? 1. Antebrazo. No recuerdo. Mm. Después del 1, ¿qué sigue? 2. Bien. A la tibia, ¿qué número le pondrías? 4. 4, bien, ya. Ahora, en esta figura, ¿qué zona anatómica del hueso está lesionada? La diáfisis. Bien. ¿Qué número le pondrías? 2. Muy bien. Si fuera la parte proximal del fémur, ¿qué número le pondrías? 1. Y si fuera la parte del fémur distal, ¿qué número le pondrías? 3. Ya. Si fuera una fractura de tibia, segmento proximal, ¿cuál sería tu clasificación numérica? Tibia proximal. 4. 1. Muy bien. Y si fuera tibia distal, 4. 3. y si fuera húmero distal, U- em, 1. húmero distal. 1. 3. Perfecto. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos 3, 2. Ahora, cuando hablamos de letras, ahorita viene la clasificación alfabética. A, en el segmento diaficiario, ¿qué significa para ti? Sería una fractura simple. No, 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 no. Cuando tú ya has identificado que es una diáfisis, Sí. pero si tú dices A, ¿qué significa? No me digas si es transversa, oblicua, no, no. Para ti, qué idea te da que sea una A? En relación al número de fragmentos. Que hay un trazo. En número de fragmentos. En 2. número de 2. Y si fuera una tipo B, ¿cuántos fragmentos verías en una radiografía? 3. Y si fuera una tipo C, ¿cuántos fragmentos verías en una radiografía? Múltiples. Múltiples. En esta radiografía, ¿cuántos fragmentos ves del hueso? 2. ¿Y qué letra le pondrías? A. Perfecto. Ahora, hasta ahí todos estarían bien con ese tipo de clasificación. Si ya quieres ser un poquito más exquisito, ya le pondrías, si es una A3, saber que es una espiroidea, si es una A2, es una oblicua corta, oblicua larga, y si es una 3 menos de 30 grados sería una transversa. Este sería tipo una fractura transversa, que sería una 3. Ahora, ¿cómo crees que ha podido suceder ese tipo de fractura? Si fuera por un mecanismo directo, ¿cómo podría haberse dado ese tipo de fractura? Mm, Imagínate, dame un posible escenario. Puede ser por un accidente. Ya, ya, un accidente, un golpe directo, ya. Y si fuera un mecanismo indirecto, ¿cómo crees que eh, habría podido suceder en un mecanismo indirecto? Porque el mecanismo indirecto, ¿qué fuerza o qué acción te da este tipo de fractura tipo transversa? En el mecanismo indirecto, Bueno, en flexión. en flexión. Y si
te llega un paciente y te llaman, doctora, va a llegar un paciente baleado, una bala que ha sufrido en el muslo. ¿Tú cómo te imaginas si tú le tomas una radiografía, cómo te imaginas observar una posible radiografía de una fractura por arma de fuego? Em, Te llaman, doctora, está llegando un paciente que lo han baleado, le han tirado un disparo en el ¿Podría ser fémur. con minuto? Perfecto, con minuta. Muy bien. ¿Alguna pregunta en esta clase? Si no hay pregunta, buenas noches y cualquier cosa nos estamos comunicando con su delegado. Buenas noches. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.